Apreciados amigos y amigas que siguen nuestro programa Café Literario Verónica Ascensión, hoy tenemos un invitado de honor al que tenemos un gran aprecio. Muchos años de amistad, somos amigos de los años 80, sin más de 35 años viéndonos permanentemente en este mundo maravilloso de la literatura, las artes, la educación. Con nosotros, Plinio Chaín. ¿Qué tal, Verónica? Encantado. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias, Plinio. Plinio es escritor, poeta, ensayista, catedrático universitario, crítico literario, y con él tenemos muchos temas que tratar. Principalmente, Plinio, la cantidad de obras que tú tienes. Yo estuve chequeando, no me imaginé que tú tienes más de 17, 18 publicaciones. Sí, cuéntanos un poquito de cómo iniciaste y las obras. Bueno, yo desde que tengo alrededor de 18, 17 años empecé a tener contacto con la literatura. Fue una vocación quizá tardía, porque mis primeros textos yo los publiqué, o sea, poemas, ensayos así, yo lo empecé a publicar como a los 22 años, en un suplemento icónico que hubo en los 70 y 80, que es Aquí, de Mateo Morrison. Entonces yo pertenecía al taller literario César Vallejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ahí pude conocer los que luego serían mis compañeros de generación, y sobre todo un poeta muy importante y amigo de toda la vida, José Mármol. Y el contacto con ellos, pero sobre todo con José Mármol, me ayudó mucho, me estimuló mucho, y a los 22 años empecé ya a publicar mi primer libro. Tengo sí alrededor de 17, 18 libros. Mi primer libro lo publiqué en el 1986, se titula Consumación de la carne, un poemario que explora lo que en ese momento se había planteado, que sobre todo José Mármol había planteado como la poesía del pensamiento. Entonces, yo en ese primer momento, en ese primer texto, fui hacia esa vertiente que se le llamó así, o que de alguna manera José Mármol, al teorizar con un ensayo muy conocido en esa época, que se llamó El Poniente de los Ídolos, anunciaba ya nuestra generación. El nacimiento de esa generación de los 80. De los 80, sí. Y bueno, ese libro, Consumación de la carne, está cargado de, si se quiere, de pensamiento, de reflexión, de una poesía reflexiva, claro, atravesada por una búsqueda existencial y vinculada a lo que podríamos llamar el desamor, y también un libro que explora las posibilidades filosóficas de la literatura, como diría Borges. Y bueno, luego publico en los años 91 Solemnidades de la Muerte, que paradójicamente ese título yo creo que yo debí ponérselo al primer libro. Después sí, lo pensaste. Sí, y el segundo creo que debió llevarme llamarse. El otro título. Sí, exactamente, porque Solemnidades de la Muerte es un libro mucho más plástico, más vigoroso, en el sentido de la búsqueda de la comunión con el otro, de la unión trascendente con el otro, y tiene poco de la muerte, de poemas que se refieren a la muerte. Yo recuerdo muy bien ese libro. Ese libro tú lo llevaste a la tertulia de los Talícolas de Banda en el 91. Empezamos a leer ahí, sí. En la presencia de Juan Bosch, Pedro Mir. Claro, exactamente. Ahí te digo que tú eres un joven de 30 años y me encanta y no lo olvido.
No lo olvido porque eso nos ayuda a pensar que el tiempo a los poetas le pasa y mira, te veo como un joven aún después de 30 años. Bueno, hay una frase famosa de Aristóteles que decía que el acmé, es decir, la plenitud se alcanza a los 30 años, a los 32. Yo tengo ya el doble que esa edad, pero bueno, sí. Plinio, pudiéramos decir que alrededor de ustedes, que siempre ha estado Mateo Morrison, Mateo como el maestro, y José Mármol como ese impulsador de esa generación, como ese ente permanente de apoyo moral. Es el líder natural, que yo lo llamé así, el líder natural de la generación, porque con su escrito, con su práctica, su experiencia, nos enseñó a todos, siendo un jovencito igual que uno, que se pueden hacer, como yo siempre le dije, se pueden hacer maduro, ya cristalizado, realizado, cuando él escribió su primer texto, se llama El oro del arúspice. Y eso fue un ejemplo de asombro. Incluso yo le hice la contraportada y dije que se trataba de una nueva órbita textual, es decir, una nueva exploración en la historia de la poesía dominicana. Y yo creo que él ha sido un estímulo para todos nosotros. Y también para nosotros los gestores culturales. Sí, exactamente, sí. Él es un apoyo permanente. Y el Banco Popular, por supuesto. Sí, bueno, eso surgió luego. Sí, pero el José Mármol joven siempre fue un visionario. Pero que en él existe esa capacidad doble, de apoyo, y después al unirlo también con ese otro apoyo, pues claro, se duplica. Exactamente, sí. No, y el taller fue un espacio de encuentro que impulsó y definió muchas vocaciones ahí, que todavía estaban en cierne, con el apoyo de Mateo Morrison, con su visión. Siempre a la cabeza. A la cabeza, que creó ese taller donde un grupo de jóvenes, como para entonces, ¿verdad?, discutíamos de poesía, de filosofía, de todo, en una época en que todavía estaba la Guerra Fría y la ideología era el fundamento de casi todas las actividades que se hacían. Entonces nosotros planteábamos otro tipo de salida al lenguaje, a la poesía. Y Mateo, siendo un hombre de izquierda, nos dio el espacio para que nosotros pudiéramos hacer lo que... Visionario. Un apoyador total de la literatura. Aún todavía sigue escribiendo. Y nunca sectario, siempre con todos juntos. Así es. Sí. Plinio, vamos a hacer una primera pausa para escuchar los anuncios de nuestros patrocinadores, Banco de Reserva y Junta Central Electoral, y volvemos contigo para que hablemos un poquito, después de esas primeras dos publicaciones, tus demás publicaciones, los libros que están todavía vigentes, que son libros quizás de consulta en las cátedras universitarias. Sí, conversaremos un poquito sobre eso. Volvemos en breve. Regresamos a nuestro café literario, hoy con nuestro invitado de honor, el reconocido escritor Plinio Chaín. Plinio, en el segmento anterior ya hablamos un poquito de tus inicios. Vamos a hablar de tus otros libros, después de los 80, tus otras publicaciones. Sí. Bueno, mira, después de Solemnidad de la Muerte, que salió en realidad en el 91, yo me tomé una pausa y escribí un libro que tuvo un premio en Casa de Teatro, se llama Hechizos de la Ibris. En Grecia, Ibris es de la desmesura, la fiesta. Entonces, ese poema, ese libro, que es un solo poema, me surgió después de una lectura que tuve de un poeta francés que se llama Paul Valéry. Y el poema, que es dividido creo que en 23 cantos, es un poema sobre el cuerpo. Yo tengo una relación, vamos a decir, fascinante,
desconcertante, porque como dice Spinoza, nada sabemos acerca de lo que puede un cuerpo. Y yo tengo una relación así de enigma, pero de desmesura. Entonces, ese libro yo tomé como leitmotiv el cuerpo, la danza, y el poema se desarrolla en torno al movimiento, la danza y una bailarina que al final muere. Ese libro significó mucho para mí porque yo me deshice de alguna manera o pasé a otra etapa de mi escritura, porque este libro es un libro más hermético, pero a la vez es mucho más simbólico. Y yo logré hacer un solo poema, que es un poema largo, que no es a veces fácil. Y entonces ese libro me dio paso luego a otros libros que están recopilados aquí en Narración de un cuerpo, que son 3 libros, ahí hay 6 libros, pero aquí hay 3 libros inéditos. Eso me dio paso a un libro que se llama Narración de un cuerpo. Ahí insisto con todavía más, con el mismo tema. Luego, aquí hay una portada que es de un cuadro de Egon Schiele, ese pintor vienés. Entonces, publiqué, que está incluido ahí, uno de los libros más, yo diría, más sensuales, si se puede decir. Se llama Ragazza Incognita, es una expresión italiana, la muchacha desconocida, y sigo desarrollando el mismo tema en torno al cuerpo. En ese libro, Ragazza Incógnita, hay un poema que a mí siempre me ha parecido revelador que yo lo escribiera, porque fue después de yo haber visto un cuadro de Salvador Dalí. Y tiene un título... Presión. No, tiene un título, y además tiene un título desconcertante, como todo lo de Dalí. Se llama La joven virgen autosodomizada por su propia castidad. Imagínate tú. Y te dio materia para estudio. Me dio, sí, y al ver el cuadro se me disparó la imaginación. Y bueno, y escribí ese libro. Sí. Y esos son más o menos los libros que... Los que ha publicado, pero... No, pero los que llegaron hasta el 2010, 11, por ahí. Porque luego, si podemos hablar de eso, publiqué un libro que se llama Sin Remedio, que es una especie de vamos a decir, elegía, pero una elegía celebratoria. No es una elegía que se llama Sin Remedio, que es dedicada a la que fue mi esposa durante 25 años. Sí, recuerdo. Publicado por Amargor. Amargor en España, sí. Bueno, en ese libro continúo desarrollando el mismo leitmotiv, que es el cuerpo, pero a partir de una pérdida. Y el libro es, aún así, es celebratorio. Si pudiéramos también... Porque también hicieron una parte emotiva de tu vida. Totalmente. Que quedó plasmada. Sí, exactamente. En esa obra. Sí. Y también, yo lo que no veo en cuesta, ¿cuál es pensar el que la tengo, este de ensayo, en mi vida ensayística es otra cosa. Yo he publicado ensayos, hasta ahora 4 libros de ensayo, Literatura sin lenguaje. Ese fue el primer libro que publiqué, que obtuvo el premio nacional en el 2005. Ahí yo recojo 10 años de publicación en diferentes medios. Sobre todo, yo tenía una columna en Ventana, en el Listín Diario. Yo publicaba los domingos ahí, pero... En esa revista tan importante. Sí, que dirigía Marian de Tolentino. También hay trabajos que yo participaba en eventos internacionales y aquí mismo, que son trabajos más extensos. Entonces los recogí ahí en ese libro. Luego,
la vida ensayística, que no está ahí, me publicó la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Pasión en el oficio de escribir, que recoge también alrededor de 6 años de actividad crítica de arte, crítica literaria, filosofía. Ensayos. Ensayo en sentido general. Esos 2 libros constituyen, vamos a decir, una primera fase de mi vida ensayística. Y luego publiqué, que tú estuviste como maestra de ceremonia, me parece, Pensar la Forma. Así es. En Cuesta. En Librería Cuesta. En Librería Cuesta, que también recoge, bueno, como un excelente libro, que por lo menos quedan algunos todavía. Quedan, sí, ese es el único libro que todavía me queda. Sí. Porque también estos libros, algunos de ellos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay profesores que lo asignan para... Como libro de consulta para los estudiantes, para los estudiantes y algunas materias. De literatura. Sí. Sí, Plinio, vamos a ir a una segunda pausa y volvemos contigo para hablar un poquito de la parte tuya como catedrático universitario, como director de la Facultad de... La Escuela de Crítica e Historia del Arte. Escuela de Crítica e Historia del Arte. Sí. Y esa experiencia como maestro, que tiene ya, ¿cuántos años? 25 26 años. Volvemos en breve. Casi 27. De nuevo en nuestro café literario. Qué grato, Plinio Chaín. Qué bueno hablar con un poeta. Se llena uno como de alegría, el espíritu se alegra. Siempre te recuerdo detrás de los libros de Borges. En Librería Cuesta permanentemente. ¿Qué significa Borges para ti? No todo. Para mí el escritor más extraordinario y sorprendente que ha dado la lengua española después del Quijote ha sido Borges. Porque Borges rompió con el canon de que para escribir había que hacerlo a través de géneros literarios. Borges, con su sabiduría, su erudición, logró crear un puente donde uno no sabe si cuando lee los ensayos está leyendo sus cuentos, y cuando lee sus cuentos está leyendo sus ensayos, y cuando lee su poesía es una reconstrucción de toda la mitología escandinava, argentina, antillana. De parte del mundo. Sí, entonces los 3 géneros se convierten en uno, y porque además Borges hace de la filosofía una materia frágil, volátil, y es un genio de la lengua. Y ustedes como que hacen todos una empatía con él, se Claro. enamoran de su obra, la estudian. Sí, yo desde joven, desde que estudié mi licenciatura en letra, dije que iba a hacer la tesis sobre Borges. Toda la vida yo he leído a Borges, desde que tuve el primer alumbramiento poético, leí a Borges. Tengo un poema dedicado a Borges, y cuentos, porque yo también tengo varios. ¿Tiene un libro de cuentos? Tengo 2. Tengo uno que escribí con René Rodríguez Soriano, sí, que falleció tristemente. Escribimos un libro a 4 manos en su agencia publicitaria una noche. Hicimos un experimento y publicamos un libro onírico, surrealista, que se llama Salvo el insomnio. Y luego tengo uno, se llama Fantasma de otro, que son microrelatos. Está muy influido por Borges. Esos sueños sí, maravillosos. Plinio, ¿y tu experiencia con el poeta nacional Pedro Mir? Fue tu profesor, ¿verdad? Fue mi profesor en la Universidad de Estética. Fue el último año, cuando él ya se iba a jubilar. Tuve la dicha de compartir, de aprender de él. Un mundo, un universo, un hombre que se solazaba, gozaba, dando su clase, y tenía una elocuencia apabullante, extraordinaria, con una cultura y una erudición fuera de serie. Sí, tuve, y además luego en tu tertulia siempre compartimos ahí.
Y bueno, tengo una gran admiración al poeta nacional. Sí. Y además un ser humano extraordinario. Tú sabes que Pedro Mir y el profesor Juan Bosch siempre lo esperaban a ustedes cada martes. Era esperando a los jóvenes. Sí, estaban ahí. Sí, leímos muchas veces. Y a ver qué traían. Siempre me preguntaban, ¿y qué nuevo tiene? ¿Qué tiene Ángel Hernández? Preguntaban siempre Pedro Mir. Sí. Esos eran unos tiempos maravillosos. Claro. De esos encuentros tan, eran tan positivos. Positivo y en el que enseñaban mucho. Bueno, así es. Plinio, con tus estudiantes en la universidad, cuéntame un poco, ¿cómo tú ves el entusiasmo por la literatura y por eso que tú impartes, que no es tan fácil? Yo no me atrevería a decir una frase de Borges aquí, que siempre digo, que Borges, a pesar de que enseñó literatura, mucha literatura inglesa, en universidades de Estados Unidos, de su país, él decía que el que se dedica a enseñar la literatura porque no le gusta. Bueno, pero eso era una butada, un chiste de Borges. Sí, un chiste. Yo me he dedicado durante 25 años a enseñar la literatura y a enseñar arte también, porque también cultivo la crítica de arte y la enseño en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En estos momentos, por ejemplo, estamos al frente de la Escuela de Crítica e Historia del Arte, y ahí celebramos muchos eventos. Celebramos, por ejemplo, nosotros tenemos los 17 simposios, hemos celebrado 17 años, celebrando un simposio internacional de crítica de arte, donde gente de afuera, gente internacional, críticos de afuera, pero también de aquí. Lo más granado de la crítica y del arte nos reunimos ahí en octubre de cada año. ¿Tú notas ahí que está el futuro de la crítica de arte en el país, en esos estudiantes? Sí, yo pienso que sí, que hay buenos lectores sobre todo, porque lo importante es ser buen lector, como decía Borges, volvemos a Borges, que lo más determinante, él decía, yo me enorgullezco de lo que he leído, o que otros se jacten de lo que han escrito. Entonces hay que ser un orgulloso lector, persistente. Para aprender. Para aprender sobre todo. Y yo creo que sí, que en la universidad hay un gran espacio para que surjan muchísimos talentos y que yo los veo a diario en mi enseñanza, tanto de literatura como de arte. Qué bueno, qué bueno. Plinio, tú sabes que en la televisión el tiempo es corto, se nos fue el tiempo, pero me encantaría que tú puedas enviar un mensaje a... Este programa lo dedico mucho a jóvenes lectores, jóvenes que tienen esperanzas todavía puestas en la literatura, en este mundo, en el humanismo, en las humanidades. Un mensaje... Bueno, yo diría que si le pudiera dar un mensaje, si yo estoy acto para dar mensaje, le sugiero a los jóvenes que lean, pero que lean buena literatura, que persistan, que sean tenaz, para que logren de alguna manera crearse nuevos mundos, porque el que no lee está muy empobrecido y el que lee tiene múltiples universos a sus pies. Horizonte. Y horizonte, claro. Horizonte abierto. Horizontes espirituales. Espirituales, así mismo. Gracias. Ponemos este programa a tu orden, a tu disposición. Muchas gracias, Verónica. Como catedrático universitario y como escritor, cuando tengas gratas noticias, me llamas, para eso estamos, este programa. Para conversar, ya haremos un programa contigo para hablar un poquito sobre Gabriel García Márquez, tu opinión sobre él y algunos otros escritores. Y por supuesto de tu último libro que yo sé que viene por ahí. Sí, gracias, Verónica. Un placer. Muchísimas gracias. Los esperamos este domingo por Hey Televisión, Canal 56 de Claro, a las 11 de la mañana, con repetición a las 9 de la noche, y nos pueden seguir en todas las redes sociales. Plinio Chaín, nuestro invitado de honor, poeta, escritor, ensayista. Gracias.